Bienvenidos al episodio 17 del podcast. Hoy hablaremos de nutrición con un psicólogo, como lo oyes. Vas a entender por qué a un terapeuta le encaja tanto tener conocimientos de alimentación y cómo lo aplica con sus pacientes cada día. Hoy con Alejo Cabeza, psicólogo evolucionista cetogénico, hablamos de psiconutrición. ¡Empezamos! Soy Núria Coll, periodista y directora de Soy Como Como, la comunidad más revolucionaria de alimentación saludable. Os doy la bienvenida a mi podcast, con el que tengo el propósito de divulgar con todo el rigor que en nuestra forma de alimentarnos nos va la vida. Nos va la vida, literalmente, y hay miles de estudios que demuestran que con la alimentación podemos prevenir y sanar. Por eso, en este podcast hablaremos con profesionales del mundo de la alimentación saludable que, como nosotros, han venido aquí para hacer la revolución. Alejo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Núria, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es para mí un honor. Para nuestros seguidores también, que te han descubierto recientemente con el curso que tenemos de insomnio, el curso online, y algunos ya saben que vas a ser el protagonista del podcast y que tenían que esperar unos días, en plan, estamos como con ganas de saber más de él, ¿no? Porque leyeron una entrevista en Soy Como Como, después te han visto participar junto a Marcelo hablando mucho de insomnio y hoy la idea es que se lleven una idea global y muy completa de ti como profesional, porque esto de la psiconutrición, ya para empezar a entrar en materia, es una cosa que yo he oído, es un concepto que se ha puesto bastante de moda en los últimos años, que he oído sobre todo de gente que es coach o que es nutricionista y que estaban vinculando mucho lo de la alimentación emocional y se hablaba desde este sentido de la psiconutrición. Pero tú llegas con este mismo concepto, yo creo que para hablar de algo muy distinto. Entre otras cosas porque eres psicólogo y cómo llego, ¿no? la alimentación te viene después, ¿no? Y entonces la base es la psicología y es como que, no sé, se entiende un poco mejor. Dime un poco cómo llegaste a la nutrición siendo psicólogo. Empecemos por aquí. Pues Núria, pues claro, yo entiendo que yo he hecho el camino inverso y lo he hecho un poco en plan autodidacta y por experiencia personal, por necesidad personal más que por experiencia. Porque, claro, siempre se ha hablado de que esto es estrés, la psicología es súper importante y efectivamente muchas enfermedades nos vienen de conflictos emocionales o de problemas psicológicos, pero en mi caso yo pasé una etapa para mí difícil, pero que me obligó a realizar un aprendizaje inmenso y gracias a esa etapa negativa a esa crisis hoy puedo ayudar a otras personas. Yo tuve una etapa donde pues tuve como un vacío existencial, una crisis vital y no encontraba, hice mucha psicología, autoanálisis, revisé todo mi sistema de creencias irracionales, aprendí la TREC de Albert Ellis y mejoré bastante, pero aún así no conseguía llegar a ese nivel de energía vital, a esa fiebre que te coge por las mañanas cuando levantas con ganas de hacer cosas. Y yo en un momento dado intuí que tenía que venir de las raíces, una más molecular, algo que había un déficit ahí y es cuando empecé a averiguar en este sentido y llegué a lo que es la alimentación y cómo la psicología se puede nutrir y ayudar de lo que es la alimentación, que es maravillosa. Tú dices que notabas que no habías llegado a la mejor versión de tú mismo. Esto es muy de psicólogo, ¿eh? Yo creo que los otros, no, bueno, hay mucha gente que tiene una psicología impresionante y una inteligencia emocional muy grande y también pueden analizarse de este modo, pero es muy interesante tener la sensación clara de que tú no estás al máximo nivel al que podrías estar. Es decir, es como notar que hay potencial y que no estás asoliéndolo, ¿no? Exacto. Yo hoy considero que estoy cerquita de ese nivel, a nivel energético, a nivel de salud. Estoy pecando últimamente por me falta hacer más ejercicio con esto del COVID. El tema de la calistenia se me ha quedado un poco parado, pero yo recuerdo perfectamente el día en que hice el clic
de que fue como el punto de inflexión que me obligó a iniciar este camino de búsqueda de la salud. Y fue un día que yo estaba, que los viernes vamos a comer a casa de mi madre y estaba en el sofá y tenía una falta de energía, una tiradura, un cansancio tan extremo, tan lejos a lo que es lo que podía ser la salud de una persona con 30 y pocos años, ¿no? Que lo vi clarísimo que algo iba gravemente mal. Entonces, eh, fue cuando llegué un poco a la sensación de que tenía que llegar a ese nivel donde hoy hace ya unos 2 años, 2 o 3 años, pues considero que es como la sensación de llegar a casa cuando, cuando vuelves a encontrarte bien, se te va la neblina mental, tienes la capacidad cognitiva, esa energía que te ayuda a hacer frente a los estresores del día a día. No te digo que no me estrese con el día a día, claro que me estreso, tengo mis días grises, no soy Jesucristo, me queda mucho por caminar, pero la sensación de decir, ahora es normal, el estrés que tengo es normal, la falta de cansancio es normal porque hoy he hecho muchas cosas, hay una coherencia ahí y eso no existía esa coherencia en mi caso. Y la alimentación fue el bálsamo que encontraste en aquel momento, en aquella situación, en el sofá, ahí tirado. Es decir, ¿cómo llegaste a pensar que la alimentación podía acabar de cuadrar tu puzzle? No recuerdo exactamente cómo empecé. Sí que recuerdo que empecé pues como a lo loco, buscando un poquito así. Llegó a mí lo que era el trabajo de Ana María la Justicia, un poco lo que... Sí, el magnesio fue el primero de mis suplementos y la verdad que no... Si algo tengo bueno es un poco de intuición. Es verdad que suelo coger las cosas que no he hecho grandes patinazos a la hora de ir añadiendo estrategias de salud. Entonces, Ana María la Justicia pues me abrió, estuve consultando su trabajo y me abrió todo lo que era el problema de los minerales, de que la alimentación que ahora mismo estamos tomando pues no es como la de antes, las verduras, las frutas no tienen el magnesio que tenían antes por una cuestión de que se ha empobrecido el suelo y se abona de otra manera. Y después ya pues estuve trasteando con la espirulina, con las bayas de goji, pero todo esto no funcionaba. No, lo que sí funcionaba lo ¿Y noto tú cuando comías? funciona. ¿Cómo comías? ¿Comías bien? Claro, yo era Aparte de bayas de era goji. no, no, yo era un analfabeto nutricional completamente. Yo no miraba para nada lo que eran. Es que pues hoy pizza, hoy me apetecía una paella y si comía por fuera, pues el pudding o el flan y normalmente tiraba de pasta. Lo que es más palatable pero no, era un analfabeto nutricional en este sentido. Y en esa línea es cuando un poco empiezo a buscar a través de la Ana María de la Justicia y bueno, empiezo a quitar pues lo que es el azúcar y el gluten. Pero bastante inconscientemente, un poco porque me habían venido oídas. Aún no había un marco teórico que me pudiese ayudar a caminar con seguridad y rápido. Estaba inventando la rueda cuando no hace falta. Puedes copiar a los que ya la han inventado por ti y vas mucho más rápido. Y seguiste estudiando y seguiste mirando a gente que te interesaba y así fuiste mejorando el Sí, magnesio. sí. La verdad que sí, fue un Hasta tal camino. punto, hasta tal punto, para que los que no te conozcan, hago aquí un hincapié, que ahora parece mentira que si alguien te sigue a partir de ahora en Instagram, piense que tú hace pocos años eras un analfabeto y comías pizza. O sea, te has vuelto un divulgador de la nutrición del nivel de muchos a los que seguimos y admiramos y son referentes para ti, para mí y para mucha gente. Es decir, eres un estudioso, eres una rata de laboratorio, de biblioteca, de todo. O sea, te encanta, tienes facilidad y ya te debían atraer los libros, la ciencia, la evidencia, ya de pequeño, Alejo, porque es que te viene de natural, es como, para nosotros ahora es como
como si fueres nutricionista, esto de entrada, aunque no lo seas y hayas sido autodidacta, y también un referente a leer papers, a entenderlos, a interpretarlos, eso lo sabe hacer muy poca gente. La verdad que sí. A ver, tengo la virtud o el defecto de que necesito entender las cosas. Yo no fui un estudiante estrella, fui un estudiante bastante mediocre, pero para bien o para mal, necesitaba construir la pirámide, es decir, una buena base, entender las cosas. No podía ir como el típico estudiante que como se lo hace una empollada un día o dos antes y con 4 pinzas te lo clava. No, yo necesitaba, era muy lento estudiando, pero porque necesitaba consolidar. Lo que pasa es que sí que he visto que en comparación con otras estrategias yo he retenido mucho mejor el conocimiento, ¿vale? Y después también me gusta entender las cosas, me molestan los cabos sueltos, soy un poco cuadriculado en esto, la verdad. Y bueno, supongo que esto me ha ayudado a ir por esta línea y lo que tú dices de coger este conocimiento, pero te soy sincero, me considero un principiante en todo lo que es la nutrición y la metabólica, es complejísimo y soy muy consciente de que estoy rascando la punta, ¿eh? Después te pones a escuchar según quién y ves que estás todavía años luz. Aún así, uh, no importa llegar a entender los mecanismos o el funcionamiento metabólico para beneficiarte de los efectos. Es decir, la teoría de que el Sol era, o la Tierra era el centro del sistema solar cambió y pasó a ser que el Sol, la teoría heliocéntrica, ¿no? Pero la experiencia de que el Sol salía por un mismo sitio, se iba por el otro y tú te podías orientar para moverte por el mundo, norte, sur, este, oeste, no cambiaba. O sea, la experiencia no cambia. Puedes progresar, puedes evolucionar, puedes disfrutar un viaje y la explicación de cómo te orientas cambia radicalmente. Pues aún estamos años luz de poder explicar cómo, por ejemplo, la dieta paleolítica o la dieta cetogénica consiguen todos estos beneficios que luego supongo que iremos abordando, pero no importa esperar que los psiquiatras y los psicólogos entendamos realmente cómo funciona para beneficiarnos de todo esto. Eres un integrativo más avanzado en los tiempos que no se espera a que los gobiernos avalen, depende de que la experiencia clínica y los buenos resultados en los pacientes es lo que cuenta. Cuéntame, antes de ir a la paleo y a la ceto, ¿por qué un psicólogo debería entender de alimentación? Vale, bueno, hay varias razones de peso. Te voy a compartir un poco las mías principales. La primera sería que, bueno, sería el eje intestino-cerebro, que ahora mismo pues está ya tan de moda. Aún así, eh, considero e intuyo que pocos profesionales de la salud han profundizado en la importancia que tiene esto. Yo estoy en ello, porque dentro del intestino después está lo que comentaremos, que es la flora intestinal, que es un mundo increíble y muy complejo y yo aún llegaré, pero aún estoy así. Entonces, el intestino se le considera el segundo cerebro porque en él tenemos más de 100 millones de neuronas. Es decir, más de 100 millones de neuronas. Yo cuando estudié psicología esto ni me suena. Tenemos en el intestino más de 20 tipos de neurotransmisores y el 80% de la serotonina que hay en el cuerpo se genera en el intestino. A mí esto me sorprende muchísimo. Después, el 15% de la serotonina lo generamos en la piel y solo un 5% la estaríamos sintetizando o menos en el cerebro. Es realmente muy curioso. Y si viésemos en este eje intestino-cerebro como que se están comunicando con mensajes de Telegram o WhatsApp, veríamos que el intestino le manda 9 mensajes al cerebro y el cerebro solo uno. Es decir, es muy curioso cómo el intestino está sobreinformando de las cosas que Está pasan. haciendo un monólogo. El Sí, intestino sí, hace un monólogo y de vez en cuando, exacto. en serio, no lo Exacto, sabía. sí, sí. Y después, también en lo que podemos ver también con lo de intestino es que se ha visto que los niños o las personas celíacas
tienen, ya enganchándolo con el otro cerebro, tienen un 80% más de riesgo de sufrir depresión, ¿vale? Y un índice de suicidio que aumentaría en un 55%. Entonces la pregunta sería, ¿por qué las personas con celiaquía tienen más riesgo, tienen un 80% más de riesgo de sufrir depresión? Entonces, dirías, ¿es por el gluten? No, no, la parece que no va por lo del gluten. Que el gluten es una proteína que es mala, sí, pero por otras razones parecería que es porque como tienen el intestino dañado, ¿vale? Hay un daño intestinal, no son capaces de absorber los nutrientes esenciales que necesitaría el cerebro para un correcto funcionamiento. Es decir, un daño intestinal, una inflamación intestinal, sería la explicación, que tan grave en este colectivo, sería la explicación para que ellos sean más sensibles o más vulnerables, porque obviamente si ya han dejado de tomar gluten, se supondría que no tendrían que tener estos porcentajes tan altos, pero parece que tienen, por lo que sea, tienen el intestino más delicado. Entonces, podemos concluir de esto que el resto de la población también es susceptible, aunque no tengan celiaquía, a tener un intestino inflamado o dañado por el estilo de alimentación que tenemos y que no puedan estar absorbiendo incluso el estrés que hemos comentado, es una pandemia que haría que el sistema simpático esté hiperexcitado y dificulte el trabajo del sistema parasimpático, que es la digestión, por ejemplo, la nutrición, ¿no? Entonces, por ahí podría tener también mucho sentido que un psicólogo entienda de alimentación y de intestino, ¿no? ¿Qué más te podría Claro. decir? ¿Sí? No, pensaba, porque seguramente te vienen pacientes a los que intentas ayudar porque tienen un bajo estado de ánimo, una depresión, no saben gestionar bien el estrés y seguro que ahora se te va la pregunta de cómo está comiendo esta persona, eh, porque no pretendas tú curar desde la psicología ciertos hábitos que no se están cumpliendo en otros campos para ti esenciales y que tiene que todo acompañar, ¿no? Porque si no es como que estás ahí picando piedra, haciendo meditaciones o terapia con la persona y quizá está comiendo alimentos proinflamatorios, con dificultad de absorción y esto afecta a la serotonina porque el 80% está allí, con lo cual esta persona no tiene un estado de ánimo y una energía, ni una vitalidad, ni unas ganas de vivir, ¿no? Exactamente. Digo, Sí, sí. no sé si va por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. No quiero decir que, claro, es que yo ahora estoy como sobrecompensando la parte de la alimentación. Yo no quiero quitarle peso e importancia a la psicología, que la tiene. Yo sé que conozco además personas que sus patologías les vienen de conflictos emocionales y de una mala gestión del estrés, ¿vale? Pero como yo creo que es como ¿cómo se dice? Es como una discriminación positiva, ¿no? Yo ahora estoy como muy centrado en la parte de alimentación porque creo que los profesionales de la salud no tienen conciencia de lo importante que es, para empezar, confirmar que no tenemos un problema de nutrientes, un problema de desequilibrio metabólico interno, ¿vale? Entonces, por ahí yo empezaría como psicólogo primero a resolver los problemas desde abajo. Y antes de entrar ahí, quería tocar un poco el tema de lo que es una de las... Una de las es que es bastante desolador porque es una de las primeras causas de discapacidad en el mundo, que es la depresión. Y después el tema de los suicidios, que han crecido un 75% desde la década de los 70, ¿vale? Y para mí esto me llama muchísimo la atención que justamente, a ver, todo el mundo busca la información, tienes una hipótesis y buscas toda la información que intente confirmarla. Esto es de mal científico, pero coincidiría con la implementación de la pirámide de la famosa pirámide de los carbohidratos o de 1977, donde se implementa la famosa pirámide norteamericana, que cuando investigas un poco, pues te enteras de que no fue diseñada por pues, el Ministerio de Sanidad, sino por el Ministerio de Agricultura. Es decir, no había evidencia científica a nivel de sanitaria para justificar esa construcción. Fue unos criterios, unos argumentos más de cómo era más barato alimentar a la población, ¿vale? Entonces, quería profundizar un poquito, si podía, en la parte de por qué un psicólogo
puede tener bastante interés en la parte de la nutrición para ayudar a sus pacientes. Se sabe que el colesterol juega un papel importantísimo en la depresión y el trastorno bipolar y que las personas que tienen los niveles más bajos son las personas que tienen mayores tasas de intentos de suicidio. Es algo que para mí es muy revelador. El colesterol se está descubriendo como una molécula importantísima para la salud del cerebro y para la estabilidad mental. Coincidiendo, revisando mis analíticas de los momentos que estuve peor, pues descubrí que yo tenía el colesterol a 146, que hoy es un colesterol muy bajo y coincidiría que yo me encontraba realmente mal emocionalmente y de hecho doy fe que también tuve pensamientos autolíticos, no severos, pero sí se me pasaban por la cabeza porque ahora lo veo con mucha distancia y seguridad, pero yo llegué a tener mucho miedo de los pensamientos y sensaciones que tenía. Y sí que hay una angustia, una presión que las personas que están en depresión pueden llegar a tener tanto malestar, tanto miedo, que como cuando ya no saben qué hacer para salir de ahí, una de las estrategias es pensar en un reset. Es como intentar arreglar un problema pues reseteando la vida, ¿no? Entonces es muy duro y justamente preparando el podcast, esto no te lo, mira, lo digo ahora, pero no lo tenía pensado decir, yo era como una magdalena Conectando sí, con aquel momento. sí, no, no, porque he visto un caso de una madre psicóloga bueno, que se había hecho como, había montado una asociación para ayudar a los padres cuyos hijos se suicidan para ayudarles a salir de allí. Entonces compartía un poco así, era bastante emocional y yo soy un poco patatoide también, pero compartía el mensaje que había recibido de su hijo por WhatsApp cuando se despedía, ¿no? Y me ha dado como una plorera de impotencia de pensar que el sufrimiento que estamos teniendo como sociedad por estar olvidando cuáles son nuestras raíces a nivel de salud, de los alimentos que estamos tomando que creo que nos empujan al neuroticismo, a ser personas neuróticas desequilibradas, a perder ese eje de dónde está nuestra salud. Y me ha dado mucha pena de decir bueno, que por otra parte también me he sentido muy contento de decir que gracias a plataformas como Soy Como de intentar ayudar a corregir a estos desequilibrios, tenemos mucho por hacer, pero hay mucho sufrimiento injusto por estar en manos yo creo, de intereses económicos y del mercado que no tendrían por qué ser así. Hay quien diría que los neuróticos somos los de Soy Como, que ¿no? Es el perfil de persona escéptica que no piensa en los intereses económicos ni en los lobbies y piensa que estamos obsesionados a quitar alimentos y a frenar la felicidad de la gente sacando la variedad en la mesa de lo que ha estado comiendo la gente hasta ahora y que no está demostrado que haya tanto vínculo y que los dejes disfrutar y vivir, ¿no? Y que cada día salimos con una nueva moda, con un nuevo alimento que retiramos de la lista, con mucha obsesión, dando consejos y generando mal rollo, ¿no? Es decir, que hay gente que piensa justo lo contrario, ¿eh? Sí, pero bueno, los datos no les defienden. Ahora mismo en Estados Unidos, una de cada 4 mujeres está tomando medicación psiquiátrica, una de cada 4. Y se espera que en 2030 uno de cada 2 sean personas obesas. No puede ser casualidad que la depresión sea la primera causa de incapacidad en el mundo, que en España tengamos el suicidio sea la primera causa de muerte no natural muy por encima de los accidentes de tráfico desde hace varios años. Yo cuando me enteré no daba crédito. Si todo fuera bien, perfecto. Que soy pues no tendría, pues bueno, habría que aceptarlo de que no tiene, pero en el escenario donde estamos, yo creo que lo que no es justificable es que podamos seguir diciendo que se puede comer un poquito de todo con moderación, que es lo mismo que no decir nada y que comamos lo que pone por la tele. Creo que es muy Bueno, peligroso. y que hay un vínculo entre la depresión y el colesterol y la depresión y la diabetes también. Exactamente, exactamente. Es decir, incluso en el rendimiento cognitivo, es decir, se está viendo que las personas,
¿cómo no va un psicólogo a tener interés en el colesterol, en la nutrición? Es que cada vez lo veo más claro. Las personas, cuando se han hecho estudios, las personas que tienen mejor rendimiento cognitivo, mejor locuacidad, mejor capacidad, memoria, son las personas que puntúan por encima de 240, que sería como súper, ya te estarían intentando poner estatinas, ¿vale? Y las personas que puntúan peor a nivel de rendimiento cognitivo están por debajo de 200. Y en mi caso también coincidiría que yo con 146 me sentía pues muy lento, muchas veces incluso perder el hilo, tartamudear, perder... Es decir, sí, sí, de que no va bien la cosa y yo creo que ahora mismo debo estar en unos 230, una cosa así, y me siento mejor que nunca a nivel de capacidad. Entonces, engancharíamos con lo que decías también de decir, a nivel de alimentación, el exceso de carbohidratos con alto índice glucémico es una de las causas principales de las personas que entran en diabetes. Pero cuando profundizamos en el colectivo de la diabetes, vemos que más del 50% de los diabéticos tiene depresión. Es decir, algo hay ahí como para que este colectivo esté sufriendo tanto emocionalmente. Es decir, que tenemos un escenario de hiperglucemia e hiperinsulinemia que nos enferma, nos hace debutar en lo que es la diabetes, pero este colectivo tiene el 52% más de depresión que el colectivo no diabético. Es decir, un ambiente metabólico de hiperglucemia, hiperinsulinemia, nos empuja o favorecería que entrásemos en estados mentales muy negativos como sería la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué duda cabe de que si una intervención alimenticia o de estilo de vida es capaz de rehabilitar metabólicamente a una persona con diabetes, no va a ser también bueno para rehabilitar psicológicamente a una persona? Estoy segurísimo que los diabéticos que no tengo los estudios, pero vamos, no hace falta tener estos datos para saberlo. Es decir, una persona que ha revertido su diabetes seguramente a nivel emocional estará muchísimo mejor. Otro punto, Cuéntame. dime, que yo No, me enrollo y no, no no, paro. que va, que va. Pero ahora estaba pensando, seguro que has tenido ya pacientes con cuadros de ansiedad que les has hecho una anamnesis como si fueras un PNI de qué otras enfermedades tienen, crónicas o autoinmunes, y seguro que les has cambiado o sugerido una pauta en paralelo a la terapia y qué resultados te está dando, porque seguro que tienes algún ejemplo. Sí, mira, yo trabajo desde hace más de 10 años en la Asociación Balear de Personas con Discapacidad Física de Baleares, que se llama SPROM. Y bueno, este también ha sido uno de los escenarios que a mí también me ha empujado a interesarme y complementar la atención psicológica que hago en este colectivo para intervenir a nivel de alimentación, ¿vale? Entonces, yo no soy nutricionista, no soy dietista, simplemente oriento a estas personas a cambiar su estilo de vida y por ahí pasa alimentación. Entonces, te comentaré un caso típico de mujer con fibromialgia que suelo atender ahí en Asprom y que con unos resultados increíbles sin haber hecho prácticamente intervención psicológica. Es un caso de una mujer de 59 años que tenía un 40% de discapacidad, diagnosticada con 3 enfermedades autoinmunes, más depresión y ansiedad. Tenía fibromialgia, síndrome de Sjögren, miastenia grave ocular y gastritis crónica con perforación de estómago desde los 24 años, ¿vale? Y recuerda que tenía molestias ya desde los 8 añitos. Y ella se consideraba una gran deportista, hacía mucho deporte y siempre había tenido el estómago inflamado y con dolor. Pues cuando la atendí y vino a mí a verme, ella tenía pues mucha ansiedad, tenía llorera, no estaba motivada. Y también vino porque le preocupaba mucho su salud cardiovascular. Entonces, le calculamos, porque hay una fórmula muy fácil para calcular lo que es el riesgo cardiovascular, que todo el mundo creo que tendría que saber, que no es el colesterol, esto ya es del siglo pasado. Lo más habitual y lo que nos da un mejor índice de salud cardiovascular es coger nuestros triglicéridos, dividirlo por nuestro HDL y el resultado que nos dé tiene que ser menor que 1 si eres muy conservador
o menor que 2 si es un poco más permisivo, pero esta mujer lo tenía a 4,6 y según ella no comía ultraprocesado, o sea, todo integral. Entonces lo que hicimos fue, lo que suelo hacer con ellos es hacer como una semana de monitorización de lo que son los alimentos. Creamos un grupo de Telegram donde me van colgando allí todas las fotos de lo que comen y beben durante una semana. Y ahí pudimos ver que desde lo que es el paradigma paleo-keto estaría pecando en un exceso de carbohidratos de alto índice glucémico. Ella se alimentaba mucho de lo que son arepas, porque era sudamericana, arepas de maíz, mucho trigo, mucho plátano, mucho arroz, ¿vale? Y entonces no es que los carbohidratos o que fueran malos, es que tenía un exceso de alimentos con alto índice glucémico, con mucha harina, ¿vale? Poca verdura y mucha harina. Entonces, le expliqué el enfoque de alimentación, cómo podía recuperar un poco lo que revertía esos síntomas, lo que decía la teoría. Y bueno, la experiencia fue que esta mujer se aplicó y en 7 meses, bueno, perdió 13 kilos. No era lo que buscábamos, pero perdió 13 kilos. Después recuperó la alegría, la estabilidad y la autoestima. Hoy es como es en el servicio, estamos en un servicio de recualificación profesional, tenemos un taller, una carpintería, y hacemos jabones y bueno, ella es como, cuando entra es como el sol, es una maravilla, ya no tiene esos ataques de tristeza que le daban y bueno, la conclusión es que sin haber hecho psicoterapia con esta mujer, revertimos su malestar emocional, ¿vale? Entonces, como psicólogo, yo ayudé o tuve éxito en mi misión, ¿vale? Ayudé a esta mujer a salir de su depresión, de su miedo, porque tenía angustia, tenía miedo, y como psicólogo conseguí mi propósito, que es que la persona tenga una experiencia existencial mucho mejor o más feliz. Entonces, sin haber hecho terapia psicológica, yo conseguí este objetivo. Obviamente, si hubiésemos hecho intervención psicológica, pues mucho mejor y sumada a las dos cosas, pues corres. Pero es como un caso muy evidente de cómo puede haber problemas emocionales o psicológicos que no vienen de tener conflictos o tener creencias irracionales terribilizadoras, que nos vienen de la raíz, ¿no? De que hay un déficit de nutrientes, un exceso de otros nutrientes que pueden estar detrás de esos desequilibrios en cómo funciona nuestro cerebro. Me imagino que esta receta no la puedes usar siempre y con todos los pacientes, no solo porque ellos quizá no están tan receptivos ni se aplican tanto a seguir una dirección nutricional muy diferente del planteamiento que estaban llevando a cabo, sino porque tú seguramente tampoco decidirás siempre utilizar el mismo método, ¿no? De vamos a hacer una dieta paleo, que después la hablamos un poco en concreto, tengas depresión, ansiedad o presentes la situación que presentes. Sí, a ver, yo nunca propongo bueno, no suelo proponer una alimentación que creo que ellos no están pidiendo. Yo sí que es verdad que reconozco que mi especialidad es ayudar o ofrecer o soy fan de los beneficios de la dieta paleo, ya entrando en ceto, ¿no? La paleo que te produce o te hace entrar en un estado metabólico de cetosis. Pero normalmente lo explico como un conjunto y la dieta paleo sería como lo que sería la alimentación coherente con nuestra genética. Puedes estar en una dieta paleo sin entrar en cetosis y estar la mar de bien. O puedes sentirte mucho mejor cuando entras en un estado cetogénico. En mi caso, depende de la persona y en mi caso yo me encuentro mucho mejor cuando estoy en un estado cetogénico. No sé si no sé si te estoy contestando Ahora, bien. ya que sí, como estás entrando en la paleoketo, vamos a ello ya. Tú le llamas paradigma paleoketo. ¿Eso qué es exactamente, Alejo? El Pues paradigma paleoketo. bueno, pues es un poco lo que estaba dibujando ahora, sería lo que ahora muchos llamamos de la comunidad se está creando en torno a este paradigma, es la alimentación del origen, ¿vale? Y entonces
tiene un paradigma, no es más que un sistema de creencias que intenta explicar una realidad y entonces explicamos que la realidad de la enfermedad que nos amenaza en nuestra sociedad, de las enfermedades crónicas y degenerativas, está detrás pues lo que sería una alimentación que no está en coherencia con nuestra genética. Entonces, el paradigma paleoketo vendría un poco a recuperar ese punto donde perdimos la salud. Es decir, a mí me gusta mucho el ejemplo del doctor Paul Soladino, que dice, ¿dónde perdimos el consejo de tu madre? ¿Dónde perdiste tus juguetes por última vez? ¿No? Entonces vamos a buscarlos ahí. Pues este paradigma pues mama de esta idea, ¿no? Es decir, de dónde perdimos nuestra salud, vamos ahí a recuperar que es cómo vivíamos, cómo comíamos cuando teníamos salud. Entonces, la antropología ahí quien quiera consultarla, ahí están los datos, porque después hay quien no quiere ver las cosas no las ve. Incluso en el libro de Harari, de Sapiens, lo recoge súper bien y no es sospechoso de nada porque Harari, según tengo entendido, es vegano. Entonces, pero él en su libro recoge los datos que nos ofrece la antropología y nos dicen que perdimos altura, perdimos densidad ósea, perdimos salud dental, perdimos incluso capacidad o volumen cerebral, uh, ganamos lo que eran enfermedades autoinmunes, cáncer. Entonces, todo esto a nivel fósil está allí. Entonces, el paradigma paleoketo busca recuperar la alimentación antes de la llegada de la agricultura, no la agricultura de los vegetales, sino sobre todo del exceso de cereales, de harinas, de estos carbohidratos tan altos en índice glucémico que disparan el azúcar en sangre más que el azúcar blanco de mesa. Yo cuando lo descubrí esto, gracias al trabajo del neurólogo David Perlmutter, me quedé, no daba crédito, lo estuve buscando durante un día, todo lo que era, cómo el pan subía más que el azúcar en sangre más que el azúcar blanco de mesa. Entonces, el paradigma paleoketo sería eso, sería volver a recuperar o meternos en un marco teórico que nos dice que si tú quieres tener salud tienes que intentar vivir como vivían los sapiens en armonía con la naturaleza, ¿no? Como vivían los sapiens en coherencia genética. Entonces, según este paradigma, enfermamos en base a la distancia que andamos, que nos alejamos de nuestro medio ambiente ideal. Entonces, yo no digo, ni este paradigma no defiende que volvamos a las cavernas, ni que comamos con cuchillos de piedra, ni que vayamos a matar con nuestras manos a los animales. Esto simplemente dice, seamos inteligentes, nos quedamos con los beneficios de nuestra era, pero reproduzcamos todo lo que podamos, esas estimulaciones que a nivel epigenético a nosotros nos dan salud, porque, bueno, este es otro melón que se puede abrir, la epigenética, pero nuestros genes se expresan en función de nuestro estilo de vida. Entonces reproduzcamos un estilo de vida que exprese, que encienda nuestra mejor versión, ¿no? Y ahí estaría el, A ver, el, el, se el ha cortado un paleoketo. poco. A Sí, ver, vuelve a perdón. decir la frase. Reproduzcamos un estilo de vida que... Que encienda la mejor versión de nuestros genes, sí. Entonces, la paleo estaría muy clara, es decir, come como antes del neolítico, y la keto le da un buen, como para mí hice un post que la keto mete a la paleo en el paraíso, ¿no? Porque yo he pecado esto de imaginar que salimos de África cogiendo frutas y bayas alegremente de los árboles, ¿no? Y bueno, esto también lo explica muy bien en esto Prieto Gratacós, que es una eminencia en esto. Y no, la evidencia es que el genoma, en nuestros genes, se forjaron en la última gran glaciación que duró unos 100.000 años. Entonces, la keto como que le dice a la paleo, oye, esto está muy bien, lo del paleolítico, pero nos falta meterlo en un contexto de escasez y de baja nivel de fructosa. No podemos estar comiendo 365 días del año, pues 5 o 6 piezas de fruta como yo comía cuando empecé la paleo, ¿no? Pues este sería un poco el círculo de la paleo keto.
se puede hacer paleo sin comer 5 frutas al día, ¿no? Exactamente, exactamente. Después cada uno ajusta, Es que además somos pensaba diferentes todos. Sí, dime. pensaba que cuando ibas a defender la keto respecto a la paleo me hablarías de cetosis, que es una cosa que yo no he experimentado nunca, pero siempre pienso que es la gran distancia que me separa de la keto y de la que no me estoy beneficiando, y seguramente a nivel neurológico y antiinflamatorio alucinaría. Pepinos y eso, pero no lo sé. Y me ha sorprendido que yo ya sabía lo de la fruta, que es una de las cosas que diferencian la una de la otra, pero pensaba que me ibas a hablar de las bondades de entrar en cetosis y de la relación que puede tener, ¿no? Que dicen los cuerpos cetónicos con la claridad mental, el foco, eso que de golpe tenéis esta energía, lo veis todo como muy, muy claro y tenéis la dirección exacta de hacia dónde ir, ¿no? Sí, es muy curioso cuando hay gente que no necesita entrar, pero los que hemos entrado o llegamos a estar en este estado cetogénico, muchos nos sentimos como extremadamente bien, como decir, lo que te decía antes, por fin he llegado a casa, ¿no? Y incluso cuando empecé a entrar en cetosis, en 2018, perdón, ah, incluso me debí desinflamar tanto que tenía como la sensación a nivel cuando respiraba era como una sensación de expectorante, de que me entraba más aire y todo. Pero bueno, sí, la verdad que a nivel tiene propiedades neuropsicoprotectoras cada vez más evidentes y sí que es verdad que una de ellas es el foco mental y la claridad mental. De hecho, había recogido la anécdota de Pitágoras que a sus alumnos antes de cogerlos en sus clases o en su escuela o en su centro donde impartía las enseñanzas, les obligaba a ayunar largos periodos de tiempo para agudizar su ingenio y su capacidad de aprendizaje. O sea, detrás del ayuno obviamente estaba el estado cetogénico en el que debían entrar estos alumnos para ser aceptados en sus clases. Y bueno, si quieres también te puedo comentar un poco el origen de alimentación cetogénica que viene de la mano a ver, no es una moda realmente, es un estado metabólico que nuestros ancestros desarrollaron porque aumentaban las probabilidades de supervivencia durante los inviernos de nevados y de poca comida y de que obviamente tenían que cazar y poder hacer ejercicio en ayunas. Pero después se acuña el término de dieta cetogénica con el trabajo de Russell Wilder en 1921, ayudando a niños con lo que sería, ahora no me sale la palabra, epilepsia, ahora no me salía, con niños con crisis epilépticas que no respondían a tratamiento. Entonces, vieron que induciendo a estos niños a un estado cetogénico, el 50% de los niños mejoraba hasta un 50% las crisis epilépticas y que incluso un 20% revertía las epilepsias o se libraba de las epilepsias. Hoy cada vez hay más estudios que recogen que esto es transferible a otros trastornos y enfermedades como la esquizofrenia, la depresión, trastorno bipolar, Alzheimer. Las migrañas funcionan súper bien con este enfoque de alimentación. Y ¿Ah, bueno, sí? sí, 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 las migrañas, sí. Pues qué lástima que los otros colectivos no estén empezando ya a estipularlo, porque te añado un dato, esto de la epilepsia no se ha quedado solo en estudios ni a principios de siglo, sino que Sant Joan de Déu, por ejemplo, que es el hospital de referencia infantil aquí en Cataluña y uno de los mejores de Europa, es pionero en Europa juntamente con otros 2 o 3 hospitales, si no recuerdo mal, en aplicar dieta cetogénica en casos de niños con epilepsia recurrente que no encuentran con medicación y con sus tratamientos habituales, que ahora no recuerdo cuáles son, soluciones. Y durante un periodo de un año como mínimo, a veces les recomiendan dieta cetogénica y hay niños que como no han tenido otra, bueno, muchos de ellos, la mayoría mejoran y muchos no vuelven a tener ningún brote de epilepsia. Y hay algunos niños que lejos de pensar desde el punto de vista de los médicos que es muy duro de aguantar porque los niños quieren cosas más palatables y al cabo de un tiempo se cansan, como ven los resultados y ellos son muy conscientes de su problema de salud, no quieren volver a una alimentación convencional.
Y aún así, para mí le queda un punto aún, ¿no? A la práctica hospitalaria, y es que insisten en que vuelvan algún día a la alimentación convencional, y es ¿por qué? Si está perfecto y se encuentra genial, ¿qué pasa? O sea, que no echarán falta al donut si te lo está pidiendo el niño, ¿no? Pero hay mucha gente que sabe de esto y sabe que está dando unos resultados brutales en el hospital, y me lo contaba una de las jefas de neurología, pero se es muy escéptico de pensar que la dieta cetogénica se aplique fuera de lo que sea estrictamente un proceso terapéutico, para revertir un problema de salud que esté documentado que va a servir, pero no para hacer de largo recorrido ni para siempre, como hace tantísima gente que está haciendo cetogénica. Y Sí. es ahí donde seguramente no os pondríais de acuerdo, No, Alejo, porque y además, es largo recorrido, ¿no? y además, Nuria, me consta que el hospital que dices es un referente y que hacen un trabajo pionero en cierta medida y recuperando toda esta corriente y enlaza con la aberración que estamos viendo últimamente. Hay cuentas que dan difusión de los desayunos y la alimentación que están poniendo en nuestros hospitales a personas con la salud muy delicada y creo que esto en algún momento el gran grueso de la población tendrá que ver que esto es una aberración, que a gente enferma le estemos dando alimentación ultraprocesada tan cargada de antinutrientes y de azúcares. Bueno, Acabas de hacer un tasca, es como no pueden tener credibilidad del sistema sanitario si siguen con estos desayunos de galletas y colacao, pero algo muy gordo pasa cuando los médicos nos ponen el grito en el cielo cada día que ven eso. Es que yo no lo puedo entender. Es ya. algo surrealista. Oye, antes te preguntaba por lo de los cuerpos cetónicos y la claridad mental, Sí, pero has dicho que la dieta cetogénica tiene bueno, sí, factores claves sí, sí, sí. de nuestra salud neuronal y mental. Me gustaría que los comentaras Sí, Nuria, detalladamente. son tantos que he necesitado apuntármelos porque es imposible que los pueda decir de memoria. Y no me gustaría que no, o sea, que si en algún momento parece que leo, es que estoy leyendo, ¿vale? Vale, yo Porque, los apuntaré también en mi post de Instagram para que la gente haga un guardar. De vale, verdad lo digo. En la publicación los dejaré apuntados también para que la gente vaya en plan, mira, mira la evidencia de la dieta ceto. vale. Bueno, A ver, el enfoque keto o paleoketo con brocha gorda tiene cuatro, o a una, encontraríamos en este estilo de alimentación cuatro grandes factores que, que benefician a nuestra salud neural y neuronal y mental, ¿vale? El primero es que tiene un bajo nivel de antinutrientes, es decir, de la mano de la paleo y dejaría fuera todo lo que son ultraprocesados, todo lo que son azúcares, todo lo que son lectinas, todo lo que es el gluten también nos lo quitaría de nuestra comida. De hecho, hay que dejar de idealizar el trigo, porque el trigo, bueno, la gente que lo ha mirado sabe que ya no es el trigo que comía Jesucristo en la Biblia. El trigo hoy en día es una planta diferente a lo que era el trigo, y el trigo es con la hibridación de hasta cuatro, si no digo mal, hasta cuatro plantas diferentes con un genoma bastante aberrante que nuestro aparato digestivo yo creo que ya ni reconoce, y por eso puede estar detrás de tantas enfermedades. Después, bueno, el primer punto que nos libra de los antinutrientes que nos podrían generar estas enfermedades, porque es tan importante lo que comemos o casi más lo que dejamos de comer, ¿vale? En lo que es la salud. Después, el segundo factor bastante clave sería que es alta en densidad nutricional. La keto y la paleo buscan que alimentos muy ricos como órganos, grasas saturadas, polisaturadas, como el coco, la mantequilla, el huevo, es una maravilla, entonces es alta en nutrientes. Después, el tercer factor sería que, lo que he dicho ahora, que nos aporta una gran cantidad de grasas que habían estado satanizadas o perseguidas por la Santa Inquisición de nuestro sistema sanitario, desfasado en este sentido porque fue víctima de lo que es pues un poco, yo creo que la industria y bueno, se ha visto que el cerebro es, pues no es que se ha visto, es que se sabe que es más del 60% es grasa y que el colesterol es una gasolina increíble y que los cuerpos cetónicos son indispensables, los omegas de los pescados. Entonces,
que esta alimentación nos nutre con grasas que son indispensables, no importantes, indispensables para que el cerebro funcione bien. Y luego nos mete en un ambiente metabólico a nivel de estabilidad glucémica, donde se ve que para el cerebro las hiperglucemias o estos chutes de azúcar en sangre nos hacen mucho daño, como que por dentro los endotelios parece ser que rompen todo lo que son la, la, la parte de dentro de las arterias y está detrás de ese daño donde se van endureciendo y el ateroma y los ictus podrían tener mucho que ver con estas olas o montañas rusas de azúcar en sangre. Y a nivel de estabilidad mental, las hipoglucemias y las hiperglucemias, o sea, estas subidones y bajones de azúcar en sangre, podrían estar detrás de estos cambios de humor. De hecho, se está viendo que hay ya estudios en cárceles que hacen intervención nutricional para reducir las conductas agresivas de los presos y bueno, los resultados son claros de que se reduce mucho las conductas agresivas con un estilo de alimentación. Entonces, la estabilidad glucémica es otro gran factor. Ahora entraríamos ya en los detalles de lo que es los beneficios que recoge o también aporta la alimentación cetogénica, ¿vale? A nivel de propiedades neuropsicoprotectoras. Bueno, hemos dicho que el cerebro recibe las grasas que adora, ¿vale? Como el colesterol. Entonces, nos daría un aporte este estilo de alimentación porque más del 70%, en torno al 70% de las calorías que ingerimos durante el día tienen que venir de grasas buenas. Entonces, subiríamos el colesterol en sangre. Cuando la gente se haga analíticas, que no se asuste porque sí, le va a subir el colesterol, pero es que la evidencia nos dice que el colesterol es bueno en un ambiente donde no tengamos glicosado las proteínas, donde no haya azúcar, el colesterol y no es peligroso ni el LDL tampoco, ¿vale? Entonces mejora el ratio de colesterol, mejora el ratio de omega 3, omega 6, porque evita todo lo que son los aceites vegetales, como el aceite de girasol, que es nos oxida mucho y bueno, vemos que las membranas de las células, de las neuronas, cuando construyen lo que serían las membranas, que sería como se comunican ellas, si no tienen los ladrillos que necesitan, los construyen con peores ladrillos. Entonces, donde tenía que ir un omega 3, como no tienen omega 3, pues meten omega 6. Y entonces, la conectividad de las membranas, en este sentido, se debilita. Entonces, mejoramos por ahí el ratio omega 3, omega 6. Después, además que sabemos que a nivel neurocognitivo, el omega 3 EPA, el que sería el EPA, nos potencia todo lo que es la neuroanatomía cognitiva, entonces tenemos más capacidad cognitiva, más rendimiento académico. Y lo que sería el omega 3 EPA sería el antiinflamatorio. Entonces, nos mejora la conectividad neuronal, como hemos dicho, favoreceríamos con esta alimentación la síntesis de vitamina D, que además cuando hay suplementos de vitamina D, si no lo acompañamos de un bolo de grasa de unos 2 gramos, no la sintetizamos, la excretamos, o sea, estamos tirando el dinero. O sea, cuando por la mañana nos tomamos el suplemento de vitamina D, imprescindible mezclarlo con algo de grasa saludable, ¿no? Sí, mínimo parece ser que necesitamos hasta 2 gramos de grasa en el bolo de comida, es decir, que vaya acompañada de un 2. Muchos aceites que vienen con vitamina D ya vienen con el aceite, pero los que yo he encontrado que vienen la vitamina D con aceite de girasol, ¿vale? Entonces, no, así no. Tendría que ser con un aceite de oliva o un aceite, porque, claro, para tener un beneficio estamos perjudicando, desmontando el equilibrio omega 6, omega 3 con ese exceso bueno. Entonces, si podemos que sea una cápsula de vitamina D acompañada de un trocito de mantequilla, pues yo creo que sería lo ideal, o de unos huevos en tu desayuno, ¿vale? ¿Qué más? Entonces, favorece también la densidad nutricional, como hemos dicho, más los ayunos. La densidad nutricional y los ayunos, porque los ayunos, la dieta cetogénica
va muy de la mano de respetar lo que son el periodo mínimo de no comer, de dejar al metabolismo trabajar, relajarse, purgarse, ¿vale? Entonces, Mm. eso se ha visto que la densidad nutricional y los ayunos mejoran la biogénesis mitocondrial, ¿vale? Hace que tengamos un mayor nivel de mitocondrias, tanto a nivel neuronal como en general. Y sabemos que las mitocondrias son las responsables de que tengamos ATP, esa moneda energética que nos da energía y detrás de la energía está la vitalidad. Yo creo que si se pudiese mirar, las personas con depresión deben tener unos niveles de mitocondrias muy bajos, estoy convencido. Es un dato que no tengo, pero lo estoy buscando. Después, Se ¿qué? puede se puede seguir una dieta cetogénica, sentirse con energía y saludable comiendo 3 veces al día sin hacer nunca ningún día ayuno intermitente. Yo, sí, sí, sí. A ver, sí, sí, sí. O sea, tú entras en cetosis. Además, cuando yo digo la keto, paleo-keto, es porque Mm. tú puedes hacer una dieta cetogénica con ultraprocesados. Es decir, que tú entres en cetosis el factor principal es que tú no entres azúcar en sangre. Entonces tú podías comer ultraprocesados que no tuviesen azúcar y tu cuerpo entrar en cetosis. Entonces, por eso que el marco correcto para mí, el equilibrio es la paleo, es decir, tenemos que comer como lo que necesita el ser humano, el sapiens que comen en libertad, y bueno, vemos que los sapiens que están en libertad hay algunos que comen muchos más carbohidratos que otros, nos podemos ir desde los inuit hasta los que viven en el Amazonas, que echarían más mano de lo que son tubérculos, hojas, frutas, más que carne animal. Uh, Mm. entonces, que la paleo nos enmarca en lo que es la comida real y después bajando los carbohidratos entraríamos en cetosis, ¿vale? Entonces es lo que se ha visto que los ayunos, sí, me había perdido, pero los ayunos no tendrían por qué ser imprescindibles para beneficiarte de los beneficios. Es como un plus el ayuno, Vale. ¿no? ¿Alguna característica más o...? Bueno, y luego aparte porque los ayunos inducen al estado cetogénico, obviamente, porque dejar de comer, Claro. ¿vale? Hay veces que me dicen mis dietistas y nutricionistas del equipo, en cada comida tiene que haber proteína y yo a veces les digo, alguna, hace tiempo, ¿no? Ah, pues a veces como una crema y un plato de verduras con semillas y me pongo, no sé, chucrut y me hago ahí como una mezcla con mis semillitas y tal. Ah, bueno, pues no, lo equilibrado es proteína en cada comida. Y yo pensaba, vale, pues algún día me la salto y ya comeré huevo, que me encanta, y así tengo la excusa perfecta. Pero entonces no me cuadra que la gente haga tantos ayunos, porque si en todas las comidas debe haber proteína y me voy saltando comidas, Sí, a ver, tendré la proteína el que ayuno, necesito, porque ya no estoy haciendo nada de comida. No, no solo no está la proteína, es que no está ningún macronutriente porque me salto la comida. Y entonces, lo puedo entender, ¿eh? Pero hay como un punto en que pienso, ostras, ¿esto cómo se demuestra? sí. Que no me está faltando proteína porque solo he ingerido una comida a lo largo del día, por ejemplo. A ver, habría que estudiar cada caso y decir si en esa comida o a lo largo de la semana, si un día no comes proteína, no, yo entiendo que no pasa nada porque estoy convencidísimo y es obvio de cajón de que nuestros ancestros a lo mejor no comían proteína ni en un día ni en dos, a lo mejor no comían nada en 3 días, ¿sabes? Y no perdían la salud. Que el cuerpo es sabio y se va regulando, ¿no? Y Sí, echa manos de lo que es, si tiene flexibilidad metabólica, es capaz de echar mano de tus recursos que están en grasa. muy bien. Sí. Te he cortado y no sé si me estabas No, sí, contando. te decía pues esto bueno, a lo mejor cerrando el tema de los ayunos, también está muy de moda, pero porque creo que es que se nos ha ido de las manos y ahora todo lo que es sano nos parece algo extremo, porque hacer un ayuno de 12 horas sería lo normal, realmente es cenar a las 8 y desayunar a las 8 de la mañana, y estás haciendo 12 horas de ayuno, pero nos parece ya algo como exagerado, ¿no? Porque la gente se ha acostumbrado a lo mejor a cenar a las 11 y te vas al trabajo, te levantas y desayunas a las 6:30, 7, y entonces no respetan ni las 12 horas mínimas de ayuno. Entonces hablar de un ayuno de 16 horas
nos parece algo pues extremo. Bueno, te decía que después también entre los beneficios de la dieta cetogénica es que también es un estilo de alimentación que es rica en las vitaminas del grupo B, que sobre todo están presentes en carnes, en huevos, en pescados. ah, y mucha gente, pues veganos y vegetarianos, si no suplementan sobre todo la vitamina B12, corren el riesgo de tener déficits por ahí. Y entonces el grupo de vitamina B son las aliadas se les considera como las aliadas de las mejores amigas del cerebro, ¿no? Las aliadas, uno de los cofactores principales. ¿Qué más? Nos libra de los estragos del trigo, del exceso de omega 6 que habíamos comentado antes ya, que tanto daño neurológico nos puede estar causando. El trabajo de Alessio Fasano en este sentido pues es muy conocido, como el trigo puede atravesar la barrera hematoencefálica y incluso pues, llegar a nivel neurológico también atravesar y dañar la barrera hematoencefálica. Muchas personas que eliminan el trigo de su alimentación recuperan esa claridad y abandonan lo que sería esa neblina mental. Y una cosa muy curiosa, que cuando quitamos las comidas tan cargadas de cereales, de una paella, un plato de espaguetis, que la gente se fije de si después le va el sopor. Es decir, si te entra o no sopor después de una paella o de un plato de espaguetis que te tienes que ir al sofá a acostarte un poco, eso yo hace años que ya no lo siento. Yo después de comer puedo seguir trabajando perfectamente, no necesito hacer siesta. Nada, es un pequeño inciso que ahora me ha venido a la cabeza y creo que es importante. Muy bien. Ah, Alejo, dime. no, eso de ser psicólogo cetogénico es una especialidad que no debe tener nadie en el mundo, ¿no? Es un poco raro y suena Bueno, como después a de muy friki, pero sonando un teléfono, es en plan, ¡buah, por fin! Yo lo quiero todo, 2 en 1. sí, es muy friki, la verdad que es muy friki. Pero sí, psicólogos no conozco, pero sí que hay psiquiatras. Psiquiatras, tenemos ahora no va a venir, que se llama 40, que es argentino, Ignacio Ignacio. 40, sí, Ignacio 40, y después a una psiquiatra estadounidense que colabora con Diet Doctor, que es como una plataforma muy orientada a lo que es la alimentación cetogénica, Sí. que se llama, a ver si te lo tengo por aquí, te he perdido el nombre. Yo soy malísimo con los nombres, me tenéis que perdonar. A nivel, Es una psiquiatra de Diet Doctor, que es una web cetogénica europea, y ella, claro, es psiquiatra y defiende la ceto, ¿no? O sí, sea, sí, sí, además que ella también llegó por necesidad propia, debutó, si no recuerdo mal, en fibromialgia, colon irritable y bueno, se, incluso creo que tuvo que salir de Harvard porque no le dejaban experimentar con este enfoque de alimentación y bueno, ahora es una psiquiatra pues que es un referente en este campo. muy bien. Sí, aquí la tengo, perdonad. Georgina, Georgia Ede, doctora Georgia Ede. Sí, sí, los nombres en castellano me cuestan, ya los ingleses me cuestan un montón. Alejo, bueno, tenemos que terminar porque ha pasado más de una hora. Invito a toda la gente a visitar tu página web, alejocabeza.com, y también a tu Instagram. Son las dos maneras de conocerte un poco mejor y que la gente que quiera contactar por las sesiones online que estás haciendo, desde cualquier punto desde el que nos estén escuchando, pues que tengan la oportunidad. Está bien, ¿no? Tu página web, alejocabeza.com, es donde les tenemos que dirigir, ¿verdad? Correcto, ahí estoy. Pero bueno, si quieren sobre todo consultar lo que hemos estado hablando, donde van a encontrar mucha información de lo que yo voy aprendiendo y vuelco ahí, es en los posts de Instagram, sin duda. Además que hacéis piña y todos los ceto Sí. os conocéis y os retroalimentáis, y entonces a Alejo cada vez lo veréis más pues presente en congresos, dando charlas, haciendo lives con personas que están pues siguiendo un poco esta filosofía que hoy nos has contado un poquito, y me estaría más rato, pero bueno, Sí. yo creo que a través de tus posts, que están súper bien documentados, ahora ya han nacido unos cuantos fans después de este podcast, Alejo. Bueno, espero que con este podcast podamos ayudar a
a mucha gente que es para lo que estamos todos en esta línea, en la revolución que tú estás liderando en Soy Como. Y nada, espero que sirva de inspiración a mucha gente que no encuentra respuestas en otros paradigmas que tal vez se puedan beneficiar de este. Un abrazo, Alejo, muchas gracias. Gracias a ti, Nuria. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.